Amados, Dios les bendiga. Hoy les quiero contar un testimonio. El día que un brujo intentó curarme de mi enfermedad, pero no pasó nada. Esta es mi historia real que sucedió hace muchos años atrás, cuando yo era una adolescente. Hoy les quiero contar esto. Todo empezó cuando yo fui a un río y me quedé dormida en ese río, en el césped. Y cuando atardecía, como a las 5 de la tarde, vino un viento muy fuerte que me llegó directamente hacia la cara al despertar. Y normalmente me fui a casa sin ningún problema. Parece que todo estaba bien, pero al día siguiente, cuando me desperté por la mañana, me fui a beber un vaso de agua y no podía beber el agua. O sea, algo había sucedido y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede conmigo? Porque no podía beber el agua. Y luego metí en la boca algo para comer y tampoco pude masticarlo. Sentía como que se devolvía para afuera. Y luego mi tía me ve y me dijo, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué te sucedió? Y yo no sabía, no sé, porque no me vi al espejo. Y ella me dijo, tienes la cara chueca, o sea que la cara mía me dio parálisis facial, entonces esta cara de acá se me dañó, ¿no? Se me dañó así, se me cayó, entonces toda la dentadura, todo se me movió de la posición y por eso es que yo no podía ni morder. Y en ese momento yo no podía comer, o sea, no podía morder, no podía pronunciar las palabras normalmente. eh, Era muy fuerte, muy tedioso, tenía el ojo lagrimeando, tenía la cabeza que me dolía horrible y una enfermedad muy fuerte que fue la parálisis facial, que realmente me afectó, donde se burlaban de mí mucho, se burlaban, me decían cosas feas, porque en ese tiempo yo estaba en el colegio, estaba estudiando, y se burlaban de mí, me decían, mira lo que le pasó a ella, y se reían de mí, y yo me ponía muy triste y lloraba, porque no era mi causa la enfermedad que me había tocado. Entonces, mi mamá pensó que no era nada grave, pensó que me dio el mal de aire, pues en la sierra se cree en el mal de aire, ¿no? O sea, que son como espíritus que te llegan en la cara y que te hace daño, algo así. Entonces ella pensó que era eso y no me llevó al médico, no me llevó al hospital, porque aparte de eso era muy supersticiosa, que creía en muchas cosas supersticiosas, ¿no? Como mucha gente que tal vez la mayoría conocemos, era muy supersticiosa y ella pensó que no pasaría nada. Y pues en la noche me soplaron con cigarros, fumaron un cigarro, me soplaron en la cara, y después también me dieron como me pasaron con coca, creo que se pusieron a leer la coca, porque en la sierra leen la coca es unas hojas de coca que la sierra lo usan para leerlas, se pusieron a leer para ver qué me había pasado y supuestamente pues tenían que me dio un mal aire, así como ellos creían, ¿no? Y yo estaba súper mal, muy enferma, porque en los días no pasaba la mejoría, no había mejoría. Yo no podía morder, todo el tiempo la vista me lagrimeaba, me dolía la cabeza, tenía fiebre, tenía malestar horrible. Y mi madre seguía pensando que no era nada y que simplemente era una enfermedad del mal aire. Y ella solo me daba hierbas, plantas medicinales para yo recuperarme. Pero no era así, parece que no sucedía nada. O sea, mi mamá pensaba que solo era eso. Y bueno, finalmente su conocida le recomienda a un brujo o un curandero, porque algunos le dicen curandero,
a las personas que curan con animales, con cuis, los cuis, que sirven para curar enfermedades en la Sierra del Perú, ¿no? Donde se maneja mucho eso. Entonces, como mi madre es muy creyente de esas cosas, y yo no creía en nada de esas cosas, pero ella era muy creyente en eso. Entonces, al final, pues, trajo al brujo para que el brujo me pasara con cuy, ¿no? O sea, el curandero vino a... Brujo, curandero, al final es la misma historia, ¿no? O sea, no cambia, solamente cambia el nombre, pero el brujo y el curandero es la misma historia porque hacen cosas que van en contra de Dios. Entonces trajeron al brujo y yo estaba acostada en la cama y trajo un cuy color negro y me empezó a pasar de pies a cabeza haciendo una oración media rara, hablando palabras que yo no entendía. No sé qué decían, supuestamente con ese cuy que me pasaba me iba a sanar de esa enfermedad que yo tenía. Entonces sucede que hicieron todo el ritual donde me pasaron el cuy por todo, de pies a cabeza, para que absorba todo el mal, para que absorba toda la energía, para que todo el daño que me ha llegado a mí por espíritus, por demonios, así, porque ellos creen que esa enfermedad que me dio a mí era un mal de espíritus, no un mal de aire, o sea, un espíritu. Entonces, para que el cuy absorba toda la enfermedad y tenía que salir todo eso, ¿no? Entonces ellos creían eso y así lo hicieron. Después, terminó de hacer todo, digamos, el ritual y finalmente tenía una botella con hierbas y todo eso. Luego le dijo a mi mamá, lleva esta botella con hierbas, así con preparados de hierbas, lleva al lugar donde se quedó dormida y ahí entiérralo. Haz una cruz y haces un hueco y ahí entierras la botella. Y bueno, cuando terminó todo el ritual, ellos fueron a las 12 de la noche a enterrar esa botella en mi nombre, ¿no? Haciendo una cruz, fueron a enterrarlo. Y pues supuestamente después de todo ese suceso, yo iba a estar mejor, yo me iba a recuperar de la enfermedad, iba, o sea, ya no iba a estar mal, ¿no? Pero igual yo no veía mejoría, la verdad. Pero ese día, cuando sucedió todo ese ritual, yo tuve un sueño donde soñaba que en mi sueño había un toro negro que aparecía y ese toro me empezaba a perseguir, a perseguir, a perseguir. Yo no entendía en ese entonces. Y con el pasar de los días, supuestamente yo ya iba a estar bien, iba a estar recuperada. En cuanto la enfermedad era parálisis facial, pero como mi madre no conocía ese tema, que es parálisis facial, esas cosas, ignoraba totalmente eso, lo cual creía que era algo espiritual, ¿no? O sea, el mal de aire. Por eso llegó a hacer todas esas cosas y a mí me perjudicó de gran manera, de manera espiritual, porque realmente no me ayudó en nada. O sea, esa curación, ese ritual que hizo ese curandero, no me ayudó en nada. O sea, no benefició en nada mi vida. De manera espiritual no me benefició en nada. Al contrario, yo diría que me cargó espiritualmente todas esas prácticas de brujos. Entonces físicamente no mejoré nada, yo seguía enferma con la enfermedad de la parálisis facial. Entonces el brujo intentó curarme con esa enfermedad, de esa enfermedad, con ese ritual, con el cuy negro, que pensaban que yo iba a curarme con eso. Pero no pasó nada porque al pasar de los días, las semanas, yo aún seguía igual, o sea, no había ningún tipo de mejoría y solo dije, no sé qué es lo que voy a hacer porque yo no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarme, o sea, era muy complicada la situación en realidad. Y bueno, yo solo me hacía masajes en la cara, ¿no? O sea, me hacían masajes así, me decían masajes así. Yo me estaba haciendo tratamientos en el rostro, o sea, tratamientos a través de masajes. Y así me la pasé y poco a poco
Yo no sabía que era parálisis facial porque yo en ese tiempo era apenas muy pequeña, no conocía nada de esas cosas y, y pues mi mamá pensó que era una enfermedad así de espíritus y que necesitaba que hicieran algo, ¿no? Pero en realidad no fue así, solo que fue una enfermedad de parálisis facial y que no supieron ayudarme. Y con el pasar de los meses, mi cara pues digamos que se volvió a posicionar en su lugar, ¿no? Digamos que se volvió a su normalidad, aunque no al 100% por los tratamientos que yo me hacía. Yo misma me frotaba la cara, me hacía masajes para que mi rostro volviera a la normalidad, ¿no? Pero no volvió al 100% a la normalidad porque quedaron secuelas y todo eso, ¿no? Así fue la historia que sucedió el día que un brujo intentó curarme, pero no me curó en nada, solo me perjudicó de manera espiritual. Hoy que yo conozco el mundo espiritual de manera tan profunda, de manera tan real, y digo, wow, en ese tiempo yo dije, wow, realmente me han perjudicado mucho al que ese brujo me haya pasado ese cuy negro por todo el cuerpo, porque esos son rituales, son brujerías. Realmente no es nada agradable para Dios, es horrible esas prácticas, esos rituales que realmente no me beneficiaron nada, pero sí me trajeron consecuencias espirituales, porque después de ahí yo me sentía muy mal, me sentía cargada y tenía sueños feos, porque cuando los brujos te hacen ese tipo de curaciones, te pasan cuy, cosas así, hacen oraciones en idiomas medio raros que uno no entiende. Entonces indirectamente te entregan a los brujos, te hacen que los demonios entren a tu cuerpo. Entonces, por eso es muy importante no acudir a brujos, a curanderos, porque en lugar de ayudarte de manera espiritual, aparentemente te perjudican de manera espiritual y traen sobre tu vida muchas cosas realmente terribles. Y bueno, gracias a Dios que mi cara de esa enfermedad pues volvió algo, no al 100%, pero ya no quedó como estaba al principio de la enfermedad. Hoy quise compartirle esta historia de mi vida que sucedió y que ustedes tengan cuidado de dónde van cuando están enfermos, porque mucha gente acude a brujos, a chamanes, como le dicen algunos, ¿no? Chamán, brujo, curandero. Al final son la misma cosa porque están trabajando para el enemigo con el mismo propósito. Entonces, lo más seguro es acercarnos a Dios. Primero, acercarnos a Dios, pedirle su ayuda, su favor y su gracia. Y tercero, pues acudir a un lugar de médicos, ¿no? Que estén especializados para ayudarnos en lo que necesitemos de la enfermedad que uno está atravesando. Pues yo creo que si me hubieran llevado a un médico, pues no hubiera pasado todo eso. Dios te bendiga, apóyame con un like, comparte y comenta si te ha pasado algo así, si en tu vida has experimentado una historia parecida, si por la enfermedad te llevaron a un curandero y luego trajo consecuencias espirituales a tu vida.